Ok, ya está. Entonces, no solamente vamos a ver que misionero solamente es aquella persona que va hacia una cultura diferente, sino que también debemos entender que hay quienes no van, pero sostienen la misión mundial. De ahí que entonces misionero no solamente es eh, el que ha cruzado una frontera y oye, sí, ahora sí ya me puedo concentrar mejor. A ver, voy a rebobinar. Entonces, cuando decimos misionero, cuando decimos misionero, eh, dejamos de lado el hecho de que toda la iglesia es misionera. Y a veces podemos ser injustos en que solamente miremos como misionero aquel que viajó y nos olvidamos que la iglesia es misionera. En el momento que la iglesia ora, es una iglesia misionera. Eh, porque no todos podemos ir, no todos podemos viajar, no todos podemos hacer lo mismo que ha hecho Marcos Eugenio y Anayita, pero eso no nos dice que los que quedamos estamos excluidos de la misión. Y ese es el concepto equivocado con la cual nosotros nos podemos quedar, es que miramos a los misioneros sin darnos cuenta que todos somos misioneros, porque cuando tú das tu diezmo, cuando tú das tu ofrenda, eso tiene que ver con la misión. Cuando tú oras, oras en ese sentido, en esa línea, para la misión. Cuando haces tu célula, lo haces en esa dirección. Toda la iglesia va en esa dirección, ya sea que orando, ya sea que ayunando, ya sea que haciendo sus vigilias, ya sea que ofrendando, ya sea que diezmando, ya sea evangelizando, ya sea animando a otros. Entonces todos somos parte de la misión de Dios. Por eso que la, la iglesia, por naturaleza, es misionera y produce misioneros. Entonces, una iglesia que no es misionera no produce misioneros. Entonces, una iglesia que es misionera produce misioneros. Entonces, nos damos cuenta que la magnitud de la tarea es grande, por eso es que se requiere el compromiso total de una iglesia con visión misionera. Por un lado tenemos esas debilidades y deficiencias en cuanto a recursos humanos y recursos quizás financieros también. Podemos ver el corazón duro de los seres humanos ante el mensaje de Dios. Quizás va el misionero o tú vas a predicarle a alguien o vamos llevando el evangelio a un pueblo cercano o lejano, donde sea. Siempre nos vamos a topar con personas en oposición y en enemistad contra el mensaje de Dios. O sea, hermanos, se nos pone difícil la cosa. Se nos está poniendo difícil. Se nos está poniendo complicado. Entonces, como que esta no es chamba para nosotros, no es chamba para seres humanos. Este es más chamba para ángeles que para nosotros, ¿no? Y dice, peor aún, conocemos acerca de la realidad personal
la malevolencia y el poder del diablo, de sus fuerzas demoníacas que están a su mando. O sea, mire, hermanos, todo se nos pone en contra. Una misión realmente, quizás le robamos el título a la película, una misión imposible. Se nos pone prácticamente casi así en ese sentido. Por eso es que, hermanos, es a través de ustedes que vamos a tener la conciencia, el compromiso y la identidad de una iglesia misionera. Que todos en realidad somos misioneros, ya sea que nos mandan, ya sea que nos quedamos, ya sea que nos vamos por aquí cerca, es la misión de Dios, porque tan distante como tan cercana, la misión viene a ser la misma. Y se nos presenta toda este, que digamos, cúmulo de oposición, de cosas en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podríamos llevar adelante esta misión con todas esas cosas en contra? Wow, entonces como que Dios pareciera que se hubiera equivocado, nos mandado a hacer algo que Él mismo sabe que para nosotros es imposible. Como que Dios algo nos quiere enseñar, algo nos quiere decir, pero de pronto nos damos cuenta en una historia de la misión donde podemos ver que, wow, nadie pudo detenerla. Aún así, con todas estas cosas en contra, nadie la pudo detener. Entonces, vemos aquí entonces, cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, ¿en qué terreno estamos? Donde en el Perú somos el 15 o 17% de cristianos y el resto están bajo el maligno. Las estadísticas en el mundo donde hay países cristianos y hay países no cristianos y los que son cristianos de Cristo y el resto están bajo el maligno. O sea, hermanos, estamos en una guerra donde el maligno tiene, que digamos, todo a su favor y nosotros tenemos todo en contra. ¿Qué les parece el panorama? Como para renunciar, seguro. El enemigo tiene todo, tiene políticos, tiene reyes a su favor, tiene potencia económica a su favor. Se ríe Satanás ante algunos cristianos que dicen, por ejemplo, yo no doy el diezmo porque ese es solo del Antiguo Testamento. Mientras nosotros estamos siendo mezquinos con el diezmo, el diablo tiene potencias económicas a sus pies. Estados Unidos tiene un presupuesto asignado a favor del aborto. El diablo ni siquiera necesita pedir diezmo. Él tiene la potencia económica del mundo. Por eso, hermanos, mire el panorama que Dios mismo nos está mostrando, nos está presentando. Todo el mundo entero, dijo San Juan, está bajo el maligno. Porque en tanto Cristo no los libere y no los traslade a su reino, dice, todo hombre y toda mujer son esclavos de Satanás. Podemos observar y darnos cuenta el poder del maligno en el mundo actual, en este panorama idólatra que hay en el mundo. No solamente se idolatriza ahora algo espiritual, sino que se idolatriza hasta lo político, se idolatriza hasta lo económico. Entonces vemos un mundo donde
más le creen a la superstición y el fatalismo, que si te cruzas por debajo de la escalera, te va a ir mal este día, y le creen a esas cosas antes que a Dios, que si se te cruza el gato negro, te va a ir mal. Entonces es así que está construida o configurada las diferentes culturas. La, la devoción dice a dioses que no son dioses, el materialismo egoísta del occidente, de cómo hay un arsenal dirigido como para que satisfaga el egoísmo del ser humano. La proliferación del comunismo ateo y de los cultos irracionales. Por eso a mí me costaba entender que algunos cristianos estén a favor del comunismo, cuando el comunismo siempre ha sido ateo en su autodescripción. Y como vemos aquí, la violencia y la agresividad, todo en contra de lo que se llama Dios y Cristo, donde vemos en todo el esplendor lo que Cristo describió de Satanás, mentiroso, engañador, acusador y homicida. Ante una empresa de esta naturaleza, ¿te gustaría ser misionero? Taitita Dios. A la verdad, mejor vendo tamales, ¿no? Aprovechando los choclos que trae mi esposa ahí de Huancayo, ¿no? Me pongo a vender papas. Entonces, hermanos, se nos pone un panorama complicado, pero no te desanimes. No te achicopales, como dicen los mexicanos, no te rompas ni te rajes, porque algo tiene que suceder. Por lo tanto, hermanos, cuando tú llevas a una persona a tener un encuentro con Jesús y esta persona se convierte y esta persona se regenera, cambia su vida, es una persona nueva, es un milagro de la gracia prácticamente, porque así está escrito, es un milagro de la gracia. Esa es una victoria contra todo esto que acabamos de mostrar, como ante las cosas que tenemos en contra, cuando todo se nos pone en contra, siempre habrá alguien que se convierte y que su vida cambia y es una nueva persona. Cuando su, Cuando llevaste a esa persona a un encuentro con Jesús o cuando fuiste a un lugar lejano y llevaste muchas personas para Cristo, como dice aquí, son la culminación entre Cristo y Satanás. Ahí hubo una pelea, una lucha, un tira y jala. Y cuando de pronto esa persona dobló sus rodillas ante Dios, la lucha entre el cordero y el dragón. ¿Y quién ha vencido? En el lenguaje de la apocalíptica, el cordero venció al dragón. En ese momento, cuando llevaste a esa persona a hacer la oración del pecador, la oración del arrepentido, y de pronto dices, wow, en ese momento, quizás tú has visto una persona que se entrega a Cristo, pero lo que estamos viendo es que Cristo ha vencido. Y lo que tú has experimentado es que Cristo ha vencido en ese momento. Y entonces hay un poder que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de ese poder en todo su esplendor, que hay algo dentro de ti
hay algo al lado tuyo o hay alguien que camina contigo, quizás y no nos damos cuenta, y ese es el poder ante todas esas cosas que hemos visto que está en nuestra contra. Y como vamos a ver acá dice, la Biblia habla de el saqueo de la casa del hombre fuerte. Conocemos esa parte que Cristo enseñó. Dice, es posible solo porque éste ha sido atado por aquel que es aún más fuerte y por quien, a través de su muerte y resurrección, ha deshecho y destruido las obras y principados de los poderes del mal. Tenemos que ir siempre a esto que pasó después de la resurrección, cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos, por tanto, ahí viene la gran comisión, por tanto, ahí viene la misión, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús dice, en otras palabras, hay un poder, hay muchas cosas en contra, pero recuerden que yo tengo todo el poder y de ese poder también les doy a cada uno de ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, ante esta pregunta, ¿cómo podremos pues tomar posición de la victoria en Cristo y derribar las obras del diablo? Dice Lutero en una expresión alemana traducida, una pequeña palabra lo derribará. Es que quizás, hermanos, la envergadura de oposición que tenemos nos ha ido alejando de la verdadera, del verdadero concepto de que el evangelio es poder de Dios. La palabra es poder, porque con la misma palabra que Dios dijo, sea la luz, es la misma palabra que hoy leemos. La voz de Dios no ha cambiado. No es que para decir sea la luz usó un cassette y para decirnos ahora usa otro cassette. No, podríamos decir es el mismo cassette. Es la misma palabra. Cuando Dios dijo sea la luz o cuando Jesús dijo sígueme, es la misma palabra. La misma palabra para crear, la misma palabra para decir sígueme, para llamar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es creadora, es transformadora. Y podemos decir de manera categórica, hay poder en la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. ¿Qué ha permitido que la misión todavía exista hasta hoy? Es que la palabra tiene poder. Hermanos, eh, el apóstol Pablo describe en 2 Corintios, en el capítulo 4, pueden leerlo ustedes después, cuando dice ahí que al Dios de que el Dios de este siglo, dice, quien ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Fíjense, hermanos, como que los ha impermeado, los ha hecho impermeables, casi impermeables. Satanás dice que se ha encargado de cegar las mentes de tal manera que el intelecto humano está en oposición y se resiste a todo lo que es Dios. Pero también dice aquí como esta pregunta, ¿cómo podrán entonces ver que ya hay un enemigo que los ha cegado? Dice, solo mediante el poder creador de la palabra de Dios, porque Dios fue quien dijo, y brille la luz en las tinieblas, y brilló, de la cual ha alumbrado en nuestros corazones el apóstol.
Pablo va a asociar el hecho de cuando Dios dijo, y sea la luz, y brilló la luz, de que el Evangelio es exactamente como la repetición de lo que sucedió en la creación, que cuando el Evangelio viene a la mente humana es como que Dios dice, sea la luz, y de pronto se ilumina la mente del ser humano, y es lo que tú y yo hemos experimentado. En esto nos vamos al personaje de la, del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo, que cuando él estaba cuidando los cerdos, dice, y entró en sí. No es que antes estaba en no, ahora entró en sí, dice que el hijo pródigo entró en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vino una iluminación de arriba. O sea que la misma voz que, que, que hizo que sucediera la creación y sea la luz y fue la luz, esa misma voz hoy a través de una iglesia misionera, a través de todos sus misioneros, es que cuando la hablas, cuando la predicas, ilumina las mentes de las personas. Dice aquí, así que vemos cómo el apóstol compara el corazón no regenerado con el caos original cuando dice Génesis 1:2, todo estaba desordenado y vacío y oscuro, pero basta una palabra y cambió todo. Dice, si Satanás, aquí presten atención hermanos, si Satanás ciega las mentes de los hombres, ¿qué dice a continuación? Dios brilla en el corazón de la gente. Esa es la convicción de una iglesia misionera. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a dicho encuentro? Una buena pregunta. Dice, ¿no sería más fácil que nos retirásemos del campo de batalla y permitiéramos que ellos dirijan la situación? Como diría alguien, tirar la toalla. Dice, no, dice, esa no es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo. Ahora, dice aquí, por el contrario, dice, entre los versículos 4 y 6, los cuales describen las actividades de Dios y Satanás, el versículo 5 muestra el trabajo del evangelista. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Una iglesia misionera es predicar el evangelio. Dice, debido a que el diablo quiere evitar que la gente vea la luz y que Dios brille en sus corazones, y debido a que dicha luz es el evangelio, entonces más vale que lo prediquemos, no lo podemos tener oculto. La predicación del evangelio, lejos de ser innecesaria, es indispensable. Y aquí viene algo, hermanos, algo muy, muy importante que tenemos que resaltar, es qué predicamos. Hoy, eh, la gran mayoría de púlpitos se está llenando de personas que no están predicando la palabra. Y hay pastores a través de Facebook, redes sociales, por ejemplo, que dicen cosas como estas. Usted lo ha visto seguramente. Dice, no necesitamos de un seminario, no necesitamos de un instituto bíblico, porque Dios es el que da el ministerio. ¿Ha leído algo así? En otras palabras, no hay que prepararse. En otras palabras, que sigan predicando fábulas, que sigan predicando tonterías
y suben al púlpito sin prepararse, sin leer la Biblia, sin estudiar la Biblia, sin aplicar la Biblia, sin, y por último, ¿qué compartir? Estamos viendo una generación que subestima la preparación, que subestima un seminario, un instituto bíblico, quizás sea mitad verdad, pero también es mitad mentira. El seminario no es el que te otorga el ministerio te lo da Dios, es verdad, pero la parte formativa es la que están prácticamente muchos subestimando y huyendo. En otras palabras, ¿para qué estudiar? ¿Para qué meterse a leer la Biblia? ¿Para qué? Y todo ese programa curricular y toda esa cosa. No, yo no necesito eso yo para servir a Dios. El enemigo celebra esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay escasa predicación? Perdón, escasa conversión. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, iglesias muy débiles espiritualmente? ¿Por qué hay muchas iglesias que de Biblia saben, pero muy poco? Y hermanos, es que estamos llenando los púlpitos de personas que cuentan historias bonitas, que más hablan de sí mismo, que más hablan de su esposa, que más hablan de su esposo, que más hablan de sus hijos, que más hablan de su perrito, que más hablan de su gato, y hacen reír a la gente, la hacen divertir con muchos mensajes positivos, con muchos mensajes motivacionales, pero no hay palabra. Solamente leen un versículo de la Biblia y ya lo llaman la palabra de Dios. Ya vamos a invitar a fulano de tal que trae la palabra de Dios. Lee un versículo de la Biblia y lo demás son puros comentarios que no tienen nada que ver con el texto que leyó. ¿Es palabra de Dios? Me pregunto. ¿Es palabra de Dios? Yo creo que es palabra de Dios cuando la leo, la estudio, la explico. Esa es la palabra de Dios. Por eso que, hermanos, la gran enseñanza que nos dejaron los misioneros suecos, pentecostales suecos, es ser predicadores de la palabra. Cuando yo escuchaba a Lennart predicar, era un hombre de la Biblia predicando, un hombre haciendo que la Biblia hablara solita. Encontré misioneros, pastores, que he visto cómo abren la Biblia y cómo la explican tan bonito, cómo la hacen entender y uno recibe hasta la exhortación más dura, la recibe con alegría. Es lo que está pasando, hermanos, hoy. Por eso es que la misión se debilita cuando nos alejamos de la Biblia. Porque la Biblia, la palabra es poder, el evangelio es poder, hay poder en la palabra de Dios, pero el enemigo ha trabajado muy sutilmente poniendo en la mente de siervos de Dios alejarse de todo lo que es estudio de la Biblia. No, dice, ¿para qué estudiar? Yo me paro en el púlpito y Dios me da el mensaje y predico con poder y las almas se entregan. Esas almas que dice que se entregan forman parte del número, pero ¿se hicieron discípulos realmente? Entonces, hermanos, por eso es que siempre en estos veintitantos años que he estado aquí, que estoy aquí en la iglesia, siempre he insistido, siempre he motivado, siempre he exhortado a estudiar, a estudiar, a tener estudios como el caso de educación cristiana, a tener estudios como el caso del seminario bíblico, de que
el día domingo, que es quizás el único día que nos reunimos como iglesia, como familia, abrir la Biblia y enseñarla. Por eso que de alguna manera me da, que digamos, cierto celo en no dejar que cualquiera suba al púlpito a contar sus historias, sino que de verdad quien suba al púlpito abra su Biblia, porque el pueblo viene con hambre de la palabra. El pueblo viene con hambre del pan, del maná del cielo. Y hay que abrir la Biblia, hermanos, hay que enseñarla. Por eso, hermano, usted lea la Biblia, estudie la Biblia, consulte con diccionarios, consulte con comentarios, disfrute la Biblia, deleítese con la Biblia. Dice, más dulce que la miel, que la que destila del panal, es mucha más preciosa que el oro refinado en fuego. La palabra es la luz que da entendimiento, etcétera, etcétera. Necesitamos ser una iglesia así, hermanos, que ama la palabra de Dios, que cuando te toca hablarle a alguien de Cristo, cuando te toca testificar o cuando encontraste a alguien en el camino necesitado de Dios, esta palabra va a fluir, porque esta palabra ya está en ti. La palabra está depositada en ti. Por eso que Pablo cuando dice a la iglesia de Colosas, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y cuando de verdad la palabra de Cristo mora en abundancia, cuando te acercas con alguien, se te van a venir así a chorros se va a venir texto de la Biblia, pasaje de la Biblia, historias completas, y de pronto las personas sienten que no les hablaste tú, sino que Dios les habló a sus vidas. Por eso, hermanos, cuando hablamos del poder para la evangelización del mundo, tenemos que entonces darle la importancia a la palabra de Dios, a darle el lugar que le corresponde a la palabra de Dios, porque así como dice la Biblia que en el huerto la palabra de Dios se paseaba por el huerto, la palabra de Dios tiene que pasearse también, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestros hogares. Que la palabra de Dios se pasee en tu casa, que la palabra de Dios se pasee en el distrito donde vives, que la palabra de Dios se pasee en la universidad donde tú estás, que la palabra de Dios se pasee en el negocio donde tú te encuentras, que la palabra de Dios, hermano, comience a pasearse por toda la nación, porque lo que necesita la nación es la palabra de Dios. Hermanos, usted es un mensajero de Dios. Hable, hable la palabra de Dios, porque dice entonces, vamos a ver, tenemos un enemigo muy fuerte, tenemos muchas cosas en contra, pero esta palabra, como dijo Lutero, esta palabra lo derribará todo. Todo queda en escombros, porque esta palabra hace posible que, como dice ahí al apóstol Pablo, así como en el principio había caos, oscuridad, una palabra iluminó todo. En el caos, en la oscuridad de este mundo, una palabra podrá iluminar todo este país y todas las naciones. Pensemos en esto, hermanos. Y cuando hablamos del poder para la evangelización mundial, estamos hablando que ante todo ese cúmulo de fuerzas, ante todas esas situaciones adversas que se nos presentan, ante toda una situación donde parece que es una misión imposible, Dios nos ha dado la palabra como el medio, como dice aquí, el medio señalado por Dios para derrotar al príncipe de las tinieblas. Solo recordemos cuando Jesús
le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que el enemigo se fue, no resistió ante esta predicación. ¿Qué es lo que realmente trae al ser humano a un encuentro con Dios? Es la palabra. ¿Qué es lo que permite que el enemigo sea derrotado? Es la palabra. Porque la palabra no solamente es un vocabulario, sino que la misma Biblia dice que el verbo, la palabra, el verbo era Dios. O sea, Dios mismo es la palabra. Y a veces para entenderlo necesitamos una mente espiritual, porque dice que en el principio era el verbo es la palabra, el verbo estaba con Dios, cuando Dios dijo sea la luz, y el verbo dice era Dios. Y dice la Biblia que Dios se hizo hombre, o sea, el verbo, o sea, la palabra se hizo hombre en la persona de Cristo. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando la estudiamos, cuando la aplicamos, no es solamente un lenguaje articulado, sino que es Dios mismo hablando. Es más allá que que un lenguaje articulado. Es Dios hablando. Cuando hablamos la palabra de Dios, es Dios obrando en la mente y en el corazón de una persona. Cuando hablamos la palabra de Dios, es un arma que el enemigo tiene que huir. Entonces, el poder para la evangelización del mundo es la palabra. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de la Biblia, pegados a la Biblia. Hay les hablé una vez de un fundador de una agencia misionera, Juan Cueva, padre de la esposa del pastor Carlos Olson, Anita Cueva, que fue mi pastora allá cuando estaba por Chulucanas. Este hombre, Juan Cueva, todas las veces que yo iba a la iglesia donde yo tenía que hacer prácticas, siempre lo miraba pegado a su Biblia. Siempre él y su Biblia, él y su Biblia. Por eso, hermanos, aunque te digan fanático, te digan, oye, ya demasiado, pura Biblia, ya no, léete otra cosa. No haga caso. Usted tiene que ser, hermanos, un portador de la palabra. Porque como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ante esa oposición, ante la envergadura de todas las cosas casi en contra, donde pareciera que los recursos no hay, cuando pareciera que la economía se debilita para sostener una misión, frente a todo eso, de pronto nos vamos sintiendo débiles. Muchas veces me he sentido débil, pero hay algo súper interesante. El autor de este libro dice, a veces yo quisiera
que fuésemos más débiles. Cosa, sí, ¿qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué nos está queriendo decir aquí Jonathan Lewis? A veces yo quisiera que fuésemos más débiles. Eh, en 2 Corintios 12:9, dice ahí, ¿recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo cuando decía, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si alguna vez, hermano, si alguna vez te sentiste débil, no te desanimes. Te voy a mostrar aquí lo que acabo de leer. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, miren, dice, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué dice? En la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana, pues aquí viene, viene algo muy interesante, de buena gana, mire lo que dice el misionero Pablo, si queremos mirarlo así desde este ángulo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, recordando las palabras del profeta cuando decía, diga el débil, fuerte soy. Entonces, mis hermanos, podemos darnos cuenta aquí realmente algo muy interesante cuando dice confrontados con las fuerzas del mal, en algunas ocasiones somos tentados a dar una exhibición de poder cristiano e involucrarnos en una pequeña trifulca evangélica de sablazos, dice aquí Jonathan Lewis. A veces, como que queremos mostrar algo de nosotros mismos, de la fortaleza y del carácter de nosotros mismos frente a situaciones como estas. Pero ese no es el camino. Dice, dice, es en medio de nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Cristo, y en la debilidad de las palabras humanas se manifiesta el poder del Espíritu. Por lo tanto, vemos que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Por eso es que les decía antes, ¿qué vamos a hacer ante toda debilidad y escasez de recursos humanos y de toda índole? Gente en nuestra contra, un enemigo que tiene control de casi de todo. ¿Qué hacemos entonces en medio de esto? ¿Qué pretendemos? Nos encontramos en una posición de que, Señor, mejor manda a tus ángeles a cumplir esta misión. ¿Nosotros para qué? Dios podía haberlo hecho por medio de ángel, pero Dios dijo, no, los redimidos tienen que hacerlo. Y es entonces que decimos, Señor, nosotros, sí, nosotros. Pero Señor, somos tan débiles, no se preocupen. Cuanto más débiles son, más mi poder estará en ustedes. Eso quiere decir que cuanto más nos vaciamos nosotros, más del poder de Dios habrá en nosotros. Qué interesante realmente. Eh, eh, Cuando nosotros nos encontramos en total impotencia, en total debilidad, como que Dios dice, este es el momento perfecto para que yo pueda obrar a través de ti. Por eso es que, hermano,
Ninguna debilidad o fragilidad nos puede excluir de esta misión. Conocí a una mujer colombiana, una mujer con cáncer en los huesos. Eh, Su marido la abandonó y se quedó con dos hijos. Y en el camino, esta mujer prácticamente esperando la muerte, alguien le habló de Jesús. Ella entregó su vida a Cristo y no solamente entregó su vida a Cristo, sino que se vino de Colombia para estudiar en una escuela de misiones donde yo estaba enseñando un curso ahí. Estaba enseñando el curso de soteriología. Y ella era mi alumna. Y una mujer que días atrás estaban a punto, no sé si exageró el hermano que me compartió, que ya le habían comprado una caja para que cuando ella muera en Colombia. Pero se vino al Perú a estudiar en una escuela de misiones. La conocí, estuvo en mi clase. Les diré que el cáncer no la abandonó. Ella siguió con el cáncer, pero la fuerza que ella tenía era para cumplir la misión de Dios. Pero el cáncer seguía ahí. Los médicos le decían que no, por favor, no haga eso. Ella se casó con un peruano de Satipo, un amigo. Se casaron, se fueron a servir a Dios por allá por Satipo y estuvieron casi como 15 años entre plantando iglesias y enseñando en seminarios bíblicos. Esa mujer murió hace 3 años atrás, antes de la pandemia. Ella murió. Y lo que me cuenta su esposo es que ella, aún sabiendo que estaba enferma, bueno, se casó y ella sirvió a Dios. Y con ella plantaron nuevas iglesias y también enseñaban en los seminarios. Que mire las cosas que pueden suceder cuando, cuando, cuando nos sentimos débiles. Dios dice, ahí se perfecciona mi poder. Dejemos entonces, hermanos, que ese poder que está en la palabra de Dios, que no está en nuestras ideas, que no está en nuestros pensamientos, que no está en nuestra filosofía ni en nuestra ciencia, sino que está en la palabra de Dios. Que ese poder realmente fluya. Y dice aquí, no gastemos nuestras energías argumentando acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas discusiones se levantan alrededor de un presupuesto teológico distinto de otro? Más bien dice aquí Jonathan Lewis, dice, empecemos a usarla. Ella demostrará su origen divino mediante su poder divino. Usted hable la palabra, el resto es tarea de Dios. Pablo dice que uno siembra, otro riega, el crecimiento lo da Dios. Dice, si cada misionero, si cada evangelista cristiano proclama, mire lo que dice aquí, el evangelio bíblico, no ese evangelio light, como dicen, o ese evangelio sensacionalista, o ese evangelio hasta fatalista, o a veces ese pseudo evangelio, diríamos lo mejor, donde se lanzan puras ideas motivacionales. No vamos a ganar el mundo para Cristo.
Dice que tenemos que nosotros ser fieles y sensibles como predicadores cristianos. Dice, como dice aquí, un fiel expositor de la palabra de Dios. Entonces, ésta desplegará su poder salvador. Dicen, pero pastor, pero yo soy evangelista, no soy maestro. Hay algunos que argumentan así, no es que es evangelista, por eso que, oiga, Billy Graham, ese hombre hablaba de la palabra de Dios. Ese hombre abría su Biblia, hablaba historias de la Biblia, pasajes de la Biblia, libros completos de la Biblia. Billy Graham, un hombre que llevó millones de personas a los pies de Jesús, un hombre que le reconocemos como un gran evangelista. Era un estudioso de la Biblia. Admiro mucho a Billy Graham, un hombre fiel a las escrituras, que predicó de las escrituras. Hay un personaje quizás un poco polémico, bautista, es pastor también, es MacArthur. Bueno, MacArthur es un poquito antipentecostal, pero quizás tiene sus razones de ser un poco antipentecostal, porque hay pentecostales y pentecostales, ¿no? No todos los pentecostales somos iguales. Entonces, donde vemos este MacArthur, un hombre que intenta ser fiel al texto bíblico y a veces se equivoca, algunas veces contra los pentecostales, pero me encanta la forma como él hace que la Biblia pudiera ser la que hable. Un fiel expositor, como dice, de la palabra de Dios. Conocía al misionero Per Anderas, misionero sueco. ¡Qué hombre! Hablaba de la Biblia todo el tiempo, era la Biblia, la Biblia, la Biblia, era su predicación. Pastor Carlos Olson, él no era un gran predicador. Él mismo, él mismo sabía, él mismo lo decía. No era un gran evangelista, no era un gran maestro, pero era un hombre fiel a la palabra de Dios y predicaba conforme a la palabra de Dios. Y mire cuántas iglesias hay por ese lugar del norte peruano, producto de esa predicación de la palabra. No era un hombre con mucha facilidad de palabra, pero lo que él podía hacer, lo hacía. Es como el apóstol Pablo. Pablo decía él mismo que él era torpe. No era un gran orador, Pablo, tampoco. O sea, no es que seas un gran orador, no es que seas un Alan García hablando. No, hermano. A mí me habló una mujer que no sabía ni leer ni escribir. Yo era ateo y cuando esa mujer me habló, hasta me dio sudor, frío, hasta comencé a sentir un nudo en la garganta. Yo decía, ¿qué cosa? Esta mujer que no sabe ni leer ni escribir me ha hecho mover prácticamente todas mis estructuras. Pero es que después que me convertí, entendí, esa mujer, aunque débil, aunque sin tanta, que digamos, preparación, pero conocía profundamente su Biblia, que cuando me la hizo leer, porque ni siquiera ella me la leyó, ella me dijo, lee aquí, lee aquí, lee aquí. Así me hizo leer como 5 pasajes de la Biblia. Me remeció, me estremeció. Una mujer quizás débil a mis ojos, pero una mujer muy poderosa en las manos de Dios. Conocí un hombre que no sabía leer ni escribir, pero que había plantado 15 iglesias en la sierra de Huancavelica. Yo solamente alcancé a visitar 2 iglesias que él había plantado. Cuando yo preguntaba, ¿y quién vino por primera vez por aquí? Ah, decían el hermano Claudio, todavía me acuerdo, ¿no? El hermano Claudio.
Me iba a otro lugar. ¿Y quién vino por aquí? El hermano Claudio. Y la iglesia que está más allá de quién, el hermano Claudio, todas las había iniciado el hermano Claudio. Y cuando lo conocía el hermano Claudio, no sabía leer ni escribir. Y yo era seminarista, yo iba a hacer prácticas en esa iglesia. ¿Y a quién tenía que respetar? Un seminarista a un que sabe, no sabe ni leer ni escribir. Y tuve que respetarlo, tuve que amarlo, tuve que abrazarlo y decir yo que vengo de un seminario ante esta persona que no sabe ni leer ni escribir. Pero hermano, ese hombre sabía la Biblia como no te imaginas. Se conocía todas las historias de la Biblia, se conocía pasajes enteros, se sabía salmos enteros de memoria. ¡Qué bravo! Yo decía, realmente me siento tan pequeño ante un hombre así. Hermanos, era un hombre que quizás no tuvo las posibilidades como las de otros, pero era un hombre que cuando había estudios bíblicos, él era el que solamente escuchaba y el que no escribía, pero era el que más recordaba lo que el maestro había enseñado. Era una persona fantástica. Hermanos, sin la Biblia, la evangelización del mundo es imposible, porque sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no tenemos evangelio para las naciones. Tampoco tendríamos autoridad para hacerlo. No tendríamos ni siquiera idea de cómo realizar una tarea. Tampoco habría el más leve éxito. Estaríamos totalmente desamparados. La Biblia es lo que nos da el mandato, mm, nos da el mensaje, nos da el modelo y nos da el poder que todos necesitamos. Toda la iglesia, como dije, toda la iglesia es misionera, que necesitamos para la evangelización mundial. Misioneros no es un término acuñado para un número reducido de personas. Toda la iglesia es misionera. La iglesia que ora, la iglesia que envía, la iglesia que sostiene es una iglesia misionera. Los, los hombres, mujeres que salen son también misioneros, pero no podría haber misionero en alguna parte del mundo si no existe una iglesia misionera. No tiene que llamarse iglesia misionera. Somos por naturaleza iglesia misionera. Somos por ADN una iglesia misionera. No podemos quitarnos eso porque somos una iglesia misionera. Entonces, oigamos su llamado, retengamos su mensaje, sigamos sus instrucciones y confiemos en su poder. Alcemos nuestras voces y comuniquemos el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, hermanos, no estamos redescubriendo algo, no estamos inventando la pólvora. Es algo que estuvo desde los días de Abraham hasta hoy, desde los días de David, de Salomón, desde los días de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Malaquías, desde aquellas épocas. Ya era así. La base de la misión es la Biblia. Sin la Biblia no tenemos nada que hablar, porque como dijimos en la primera clase, allí está el mandato, allí está el mensaje, allí está el modelo y allí también está el poder. Queridos y amados hermanos, usted
está en una iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero a la iglesia de Magdalena, sino a la iglesia universal. Porque cuando Dios mira desde el cielo a la iglesia, no las ve una separada de otra, ve solamente una iglesia redimida donde no existe idioma que lo separe, ni sangre que lo separe, ni economía que lo separe. Todos somos iguales ante Dios. La iglesia debe expresarse como una iglesia misionera, que todo lo que usted es, que todo lo que usted hace, que todo lo que usted entrega de su sacrificio, de su tiempo, de sus recursos, es porque estamos dentro de una iglesia misionera, porque hay una misión que cumplir, que así como Marquitos y Anayita dejaron todo y se fueron para México, van a aparecer otros Marquitos, otras Anayitas en el futuro para irse a otros países. El Señor está llevándose a hermanos de aquí de Magdalena, algunos, como en el caso de Marcos y Anayita, directamente a una iglesia, pero también con esa misma conciencia de misión, Ángel y Delcy en Canadá, con esa misma conciencia, hoy día viajó Junior y Cintia. Yo le dije, Junior, no vas a Canadá porque simplemente te vas porque quieres o quieren cosas mejores para su familia, para sus hijos, sino porque Dios los está llevando para algo. Se prepararon ustedes aquí, ustedes se graduaron, los dos se graduaron, porque Dios quiere usarlos allá. Omar y Verónica también. Y así, hermanos, vamos a ver personas que estando aquí, tu naturaleza es misionera, o viajando, tu naturaleza es misionera. Es algo, hermanos, con lo cual debemos encaramelarnos y decir, Señor, gracias porque esta obra es una obra misionera que donde me toque estar, si soy médico, soy misionero para Cristo. Si soy ingeniero misionero para Cristo. Si soy profesor, docente, soy docente misionero para Cristo. Si soy comerciante misionero para Cristo. Lo que tú hagas, hermano, así hagas tamales, eres tamalero misionero para Cristo. Así hagas cocoliches, así hagas cancha, lo que sea, hermano, lo que tú has aprendido, lo que has estudiado, si eres odontólogo, si eres, ¿cómo se llama? Terapeuta, terapista, si eres enfermero, enfermera, no tienes que salir, o si algún día sales, gloria a Dios, pero no tienes que irte a otro país para sentirte que estás en la misión. Estás en la misión, donde te encuentres, estás en la misión. Quizás estás por ahí haciendo terapia para niños, autistas, terapias, etcétera, lo que sea. Recuerda que ahí Dios te ha puesto para hacer misión. Así es. Por eso dije, hermanos, no podemos reducir el término misionero solamente al que sale y viaja a otro mundo, sino los que estamos aquí. Hacemos misión donde nos encontramos. Hacemos misión allí quizás como ambulante. Los primeros misioneros fueron ambulantes, mercantiles. Hacemos misión quizás ahí como chofer de taxi. Hacemos misión ahí en la escuelita donde te tocó trabajar. Hacemos misión allí en aquel
trabajo que desempeñas, quizás eres economista, quizás eres eh, un médico, quizás eres un docente, quizás eres un técnico en lo que sea, ahí el ADN de misión está contigo. Ora en esa dirección, vive el evangelio en esa dirección. Si trabajas tú en un lugar donde tu trabajo es la escoba, trapear, limpiar, ahí usted es misionero también. Donde a lo mejor dice, pastor, yo soy vigilante, también allí Dios te ha puesto para que la misión funcione en el lugar donde tú estás. Por eso que, hermano, nadie está excluido de la misión de Dios. Todos somos misioneros, todos somos la misión. La iglesia es misionera. Tendríamos que hacer otra iglesia donde estén los no misioneros. No es posible. Todos, hermanos, estamos en esta misión. Que Dios nos ha honrado, nos ha privilegiado mucho en que podamos ser parte de todo esto. No lo merecíamos. Y a veces yo decía cuando recién me convertí, Señor, pero si ya me convertí, ¿por qué no me llevas al cielo mejor de una vez? ¿Qué hago acá? Pierdo el tiempo. No, 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 no. Hay algo que cumplir acá. Yo decía, Señor, hay algunos que se convierten y se mueren, al toque se van al cielo y nosotros todavía tenemos que quedarnos a sufrirla todavía. Bueno, hasta cuando Dios diga, pero allí, hermanos, estamos con el corazón dispuesto, abierto, porque hay muchas cosas que hacer. Quizá dice, pastor, pero yo no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé enseñar. Yo solo lo único que sé es hacer queques. Entonces, de esos 10 queques que haces, uno dedícaselo para el Señor. Trae esa ofrenda de ese queque que has hecho y dedica. Mi esposa le encanta hacer queques. Y a veces queque que hace para la ofrenda del Señor. Así que, hermanos, haciendo queque también puede servir al Señor. Habían mujeres ancianas, les contaba, allá en Suecia. Mujeres ancianitas que oraban, ayunaban por los misioneros, pero ellos tejían, hacían botines, hacían chaquetas, hacían chompitas, hacían medias y todo lo que se vendía era para qué, ¿te imaginas? Para construir el templo donde tú asistes ahora. Estas mujeres mandaron sus ofrendas así. No sabían predicar, no sabían enseñar, sabían orar, sí, escuchaban el culto como muchos de nosotros, pero sabían tejer y con las panillas y con los crochets hacían misión. ¿Te das cuenta? Así con lo que, como dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Tenía un bastón. Con ese bastón divide el mar y cruza. Dile al pueblo de Israel que marche. Y marcharon y cruzaron el mar rojo como que si estuviera seco. Así que, amados hermanos, estamos dentro de una misión que no se puede detener solo hasta cuando Cristo venga. Oremos al Señor para que no nos sintamos poderosos, sino todo lo contrario, débiles para que el poder de Dios se manifieste sobre nosotros. Amén.